¿Sabías que una de las enfermedades de la piel más antiguas y mal comprendidas es la psoriasis? Esta afecta a millones de personas en todo el mundo. ¿Conoces a alguien que tenga psoriasis o tienes alguna experiencia personal con esta enfermedad? Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y en el día de hoy estaremos hablando de la psoriasis. Ya comenzamos. La psoriasis no es una enfermedad nueva. De hecho, su historia se remonta a más de 3000 años. Antiguos textos de los egipcios y romanos la describían con síntomas similares a los que ya conocemos hoy. A lo largo de los siglos, la psoriasis fue a menudo confundida con otras enfermedades de la piel como la lepra, lo que llevó a tratamientos ineficaces y en muchos casos a la estigmatización de los pacientes. Durante la Edad Media, las personas con psoriasis eran a menudo aisladas y maltratadas debido a la falta de comprensión de la enfermedad. No fue hasta el siglo XIX que el médico británico Robert Williams diferenció la psoriasis de otras enfermedades de la piel, sentando las bases para su estudio moderno. Desde entonces, las investigaciones han avanzado significativamente, aunque todavía hay mucho por aprender. Hoy en día, sabemos que la psoriasis es una enfermedad autoinmune que provoca la rápida acumulación de células en la superficie de la piel, pero su causa exacta sigue siendo un misterio. Como a ustedes les ha gustado la idea de realizar diagramas y así de esta manera entender mejor todas las enfermedades y todos los procesos que estamos explicando en este canal, esta vez les traigo precisamente sobre la piel, una piel primeramente en de este lado, que es una piel normal, y esta que es una piel ya con la enfermedad de la psoriasis establecida. Pero primeramente vamos a dividirlo en los componentes normales o digamos que los estratos normales de la piel. Tenemos una primera capa que sería hasta este nivel, hagámoslo así. Esto será de manera rápida, sin muchos detalles técnicos para que sea de fácil entendimiento. Tenemos esta primera capa, como pueden ver, es la capa más roja que tenemos acá y al final esta otra pequeñita que ahora les voy a explicar, o sea, sería la más superficial. Tenemos que tener en cuenta que esto es un corte de la piel donde esta es la superficie, pueden ver los vellos, y este es la parte interna, ¿ok? Entonces, esta primera parte de la piel es conocida como epidermis y vamos a ponerla acá, epidermis. Epidermis. Entonces, tenemos acá la epidermis. En segundo lugar, tenemos una segunda que sería toda esta que tenemos acá. Sería toda esta que tenemos acá, sin incluir esta amarilla, como pueden ver en el diagrama, que es la dermis. Y tenemos una última, que es esta, que estamos viendo ya al final. O sea, sería la última capa, que sería la conocida como hipodermis o la dermis más interna, hipodermis. Entonces, habíamos dicho que esta es una piel normal y esta es una piel con psoriasis. Ok, entonces, aquí ya estamos viendo algunas diferencias importantes. Vamos a ver, por ejemplo, que en la epidermis principalmente es donde tenemos la mayor parte de diferencias. Recordemos siempre que la piel es el órgano más grande que cubre al cuerpo humano y está compuesta por todas estas capas que le estoy comentando ahora. Cada capa de la piel tiene características y funciones, por supuesto, diferentes y específicas y contribuyen todas a mantener la integridad y la salud y así como la apariencia de la piel. ¿Ok? La epidermis, que es la primera que habíamos visto, es la más externa, cubre todo el cuerpo humano y es la capa de piel más delgada y consta de varias capas. Esto no vamos a entrar en detalle para que sea más fácil, pero lo que sí quiero que vean en el diagrama es muy fácil de constatar es que estamos viendo que la capa más externa, o al menos la capa que se diagrama acá, es esta que vemos aquí. Esta capa
como podemos ver, es una capa de queratina. ¿Ok? Esta es una capa de queratina. Y como podemos ver, en esta capa observamos que hay más queratina aquí y menos queratina en la piel normal. Y esta precisamente es una de las diferencias y una de las cuestiones más importantes que encontramos en la enfermedad de la psoriasis. Si somos buenos observadores, también podemos darnos cuenta de algo, que aquí vemos como unas pequeñas placas que van saliendo de la piel altamente queratinizada, y es que lo que sucede es que en la psoriasis, en esta enfermedad, es completamente diferente a la piel normal. En este caso, la piel, las células de la piel, en el caso de las personas con psoriasis, se acelera en gran medida, lo que genera una gran acumulación de células muertas en la superficie de la epidermis. Como pueden ver, la epidermis, la dermis y la hipodermis, con el tejido celular subcutáneo, como también se conoce. Pero vemos que aquí existe una gran acumulación de células muertas, y de ahí los signos y síntomas que podemos encontrar en esta enfermedad. La psoriasis es una enfermedad autoinmune crónica que causa la acumulación rápida de células en la superficie de la piel. ¿Esto qué provoca? Pues provoca escamas y manchas rojas que pueden ser dolorosas y causa picazón. Los síntomas más comunes incluyen placas de piel roja cubiertas de una especie de escamas plateadas, piel seca y también agrietada, que puede sangrar con facilidad y generar picazón, ardor o dolor. En algunos casos, las uñas pueden engrosarse o presentar hoyos, y las articulaciones pueden inflamarse y ponerse muy rígidas, una condición conocida como artritis psoriásica. Diagnosticar la psoriasis puede ser complicado, ya que sus síntomas se parecen a los de otras enfermedades de la piel, como el eczema. Un dermatólogo generalmente hará un examen físico y en algunos casos una biopsia de piel para confirmar el diagnóstico. La psoriasis, como otras enfermedades, puede variar en gravedad. Esta puede ser de pequeñas manchas localizadas hasta grandes áreas en la piel cubiertas por completo. Y en este diagrama que le traigo podemos observar los sitios más importantes de localización de la psoriasis, o sea, los sitios de predilección. En un primer lugar, incluye, como podemos ver, aquí está pintado de naranja, podemos ver que la región completamente del cráneo es un sitio de predilección. Además, también el área retroauricular, no está ejemplificada aquí, pero también el área retroauricular también puede aparecer. Aparece en las rodillas, como vemos en toda esta zona. Aparece además en la región de los codos, que son las llamadas áreas flexoras. Aparece también en las uñas, aparece también en los dedos, plantas del pie, como podemos ver en el dorso, y podemos encontrar también en las plantas de las manos. Y aquí más pequeños también podemos encontrarlo en los órganos sexuales, y muy frecuente podemos encontrarlo en el escroto y el glande. Afortunadamente, hoy en día existen múltiples opciones de tratamiento para la psoriasis que pueden ayudar a controlar los síntomas. Los tratamientos tópicos incluyen cremas y ungüentos que se aplican directamente en la piel afectada para reducir la inflamación y la descamación. La fototerapia, que implica la exposición controlada a la luz ultravioleta, puede ayudar a reducir los síntomas en algunos pacientes. Para casos más graves, los medicamentos sistémicos que afectan a todo el cuerpo, como los inmunosupresores, pueden ser necesarios. Además, los tratamientos biológicos, que son fármacos más nuevos y que atacan específicamente a partes del sistema inmunitario, han mostrado ser efectivos para algunos pacientes con esta enfermedad. El tratamiento adecuado depende de la severidad de los síntomas y la respuesta individual en cada paciente, y siempre es importante seguir las indicaciones de un médico especialista para encontrar el plan de tratamiento más adecuado en cada caso. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos así cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. No olvides dejar tu comentario para saber qué te pareció el video.